hablar acerca del análisis de sistemas de control realimentados. ¿Okay? Entonces, habíamos hablado que había una diferencia entre comando y control, ¿cierto? ¿A qué nosotros nos referíamos cuando hablamos de comando? Un lazo abierto. A un sistema de control a malla abierta, ¿no? O sea, tú tienes algún proceso, máquina, lo que sea, tú le das alguna señal y tú esperas que suceda algo, pero no necesariamente tú vas a saber qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿Realmente sucedió o no sucedió? Entonces eso es un sistema de control a malla abierta o comando, ¿no? En cambio, la palabra control siempre está vinculada a la realimentación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Un comparador. Luego de eso, ¿qué sigue acá? Un sistema, un controlador como tal. Luego de eso, en la realidad viene un actuador. Después de eso viene el proceso, el GDS. Finalmente tienes la salida, pero esta salida se tiene que medir. ¿Con qué medimos? Con la ayuda de un sensor. ¿Okay? Ahí nosotros tenemos esto. Y finalmente esta información se realimenta. Acá tenemos el set point y aquí nosotros tenemos la salida. Ahora, ustedes saben que no todo es perfecto y van a aparecer fuentes de error. O sea, esto es como un sumador. Entonces, a esto se le llaman perturbaciones y adicionalmente también aparece el ruido. ¿Okay? Entonces, eso es un sistema de control y nosotros nos vamos a poner a estudiar características de este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de estabilidad en sistemas de malla abierta, después características de las funciones de transferencia a malla abierta. Ambas son un repaso de lo que eran modelamiento de sistemas dinámicos o análisis de señales de sistemas, ¿no? Para lo nuevo es esto acá, estabilidad en sistemas de control realimentados. Este último punto hay que prestarle muchísima atención, eso es nuevo para nosotros. Bien, entonces, ¿qué es estabilidad? Debemos comenzar por definir qué cosa es estabilidad. Y para eso, para la estabilidad, existe la definición vivo. Esta definición vivo quiere decir entrada limitada, salida limitada, es aplicable únicamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces aquí viene la palabra. ¿Qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? ¿Cómo definimos un sistema lineal invariante en el tiempo? ¿Qué es? ¿Qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? El último de esta fila. El último de la fila. El Falco. Este es el penúltimo. El último. ¿Qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? No se ve nada. Lineal invariante en el tiempo. A lo que recuerdo es un sistema que no cambia en cualquier punto. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no cambia? A ver, el primero de esta fila. Columna. Usted. Sí, simplemente en el tiempo. Sí, simplemente en el tiempo, incluso si lo hacemos pues con desplazamiento. Si no recuerdo mal, teníamos una entrada y una salida, y digamos, si en la entrada sumábamos A más B y la salida es un Z, ese Z debería ser igual a la suma de eso. Y también si multiplicamos una constante a la entrada, pues a la salida, también deberíamos tener esa señal con esa constante. Creo que eran dos propiedades de la suma, algo de la suma y algo de superposición y otras cosas de la multiplicación. Claro, esa es la definición matemática, ¿no? Para definir cuando un sistema es lineal y cuando no es lineal. No debe cumplir con el teorema de la superposición. Es la única condición. Tiene que cumplir. Pero eso es
matemáticamente hablando, en la práctica, en la vida real, la vida del ingeniero, ¿qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? Está bien lo que usted dice, o sea, esa es la definición matemática, pero la definición práctica, ¿qué es? Entonces, hay un sistema que representa un modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, los modelos tienen parámetros, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese carrito, ¿no? Ese modelo ideal, es lineal, es invariante en el tiempo. Entonces, todo modelo relaciona salida sobre entrada, todos los modelos. Entonces, esto es igual a ¿qué? Es igual a salida sobre entrada. ¿Qué es salida? En este caso es la velocidad. ¿Okay? Y la entrada es fuerza. ¿Okay? Es fuerza, la fuerza que se imprime, que el motor imprime. ¿De acuerdo? Ahora, este sistema tiene parámetros y tiene variables. Los parámetros son la masa y la fricción. La fricción aerodinámica, la fricción en la pista, todas las formas de fricción están concentradas en este parámetro. ¿Y S? ¿Qué es S? Entonces, estos son valores, vamos a decir, fijos. ¿Okay? Son parámetros fijos. ¿Y qué es S? S. Era J por W. Ya, pero ¿qué es? Es una variable compleja. ¿Okay? Entonces, esta es la variable compleja. Ahora, cuando hablamos de sistema lineal invariante en el tiempo, gráficamente este sistema, tanto entrada como salida, su relación debe tener esta relación. ¿Okay? Luego, relaciones de este tipo no son lineales. Entonces, si la entrada vale 0, la salida debe ser 0. Y así debería tener una relación progresiva, pero en estado estacionario. Solamente esto es válido en estado estacionario. Ahora, cuando hablamos invariante en el tiempo, nos hacemos referencia a estos parámetros. Ellos deberían ser invariantes en el tiempo. Entonces, en la puerta de la San Pablo, tomamos un taxi. Nosotros, junto con el taxi, el conductor, todos vamos a suponer que tenemos una masa de 1200 kilogramos, ¿de acuerdo? Y nos vamos hasta la plaza de Characato, que más o menos hay una distancia de aproximadamente 12, 13 kilómetros. ¿Okay? Hasta acá. Ahora, ¿cuál es la masa? O sea, inicialmente era 1200 kilogramos, acá. ¿Cuánto vale la masa en la plaza de Characato? Igual, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Que vale lo mismo? ¿Quiénes dicen verdadero? ¿Que vale lo mismo? Que vale lo mismo, 1200. Para ponerles 0, 0. Ah, no, ya no. Si se le cae una vez. La gasolina. La gasolina, el combustible. El peso del Principalmente, ¿no? O sea, no pesa 1200, va a pesar menos. ¿Okay? El combustible. Ahora sí, en lugar de un carro, nosotros hacemos el mismo ejercicio para un avión, ¿no? A grandes, de Arequipa a Lima, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de combustible creen que se desgasta? Mucho más. Sí, es bastante. Ajá. Entonces, ese sistema, sus parámetros, ¿varían o no varían en el tiempo? Varían. Idealmente no debería variar, idealmente. Pero en la práctica todos los sistemas son variantes en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda la matemática que nosotros vamos a seguir estudiando en términos de estabilidad se hace asumiendo que el sistema es invariante en el tiempo, lo que es falso. Lo que nosotros como ingenieros mecatrónicos tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? De que estoy estudiando un sistema ideal, de que se va a aproximar a la realidad, se va a aproximar a la realidad. Solo que, o sea, en sistemas pequeños. Por eso que estudiar estabilidad para aviones, para barcos o sistemas más complejos, sí implica una matemática que considere sistemas variantes en el tiempo, o también estudiar sistemas no lineales.
pero cuando son sistemas de gran porte. Entonces, como este es un curso coquito, el curso más básico de control, nos vamos a restringir a estudiar todos con esa consideración, los sistemas invariantes en el tiempo. Entonces, para estos sistemas se aplica la definición vivo. ¿Ok? La definición vivo. Para toda... ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un sistema es estable si es que para todo tipo de entrada limitada en amplitud, acotada en amplitud, la entrada, la señal de salida también es limitada en amplitud. O sea, en diagramas de bloques, ¿no? Yo tengo un sistema GDS, si yo le doy una señal de entrada, limitada en amplitud, la salida puede tener diferentes formas, como si fuese un sistema de primer orden o como si fuese un sistema de segundo orden, pero siempre tiene que tener, ¿qué cosa? Una limitación en amplitud también. Entonces, solo en ese caso hablamos de un sistema estable. ¿Qué pasa si a una entrada acotada yo tengo este tipo de salida? El sistema es inestable. Okay, eso quiere decir. Ahora, para analizar la estabilidad, nosotros tenemos dos grandes tipos de herramientas: los métodos analíticos y los métodos gráficos. Okay. Los métodos analíticos, uno de ellos, el teorema de valor final. Sí lo han estudiado, ¿verdad? Teorema de valor final. ¿Qué nos dice el teorema de valor final? Creo que si el tiempo lo tendemos infinito, tiene que el sistema dar cero. Sí, más o menos. Nos dice lo siguiente, ¿no? Mira, si yo quiero evaluar, acá vamos a decir en términos de entrada, I de S, G de S, O de S. ¿De acuerdo? Entonces, O de S, ¿a qué es igual, amigos? I de S multiplicado por G de S. En la frecuencia, en Laplace es multiplicación, así como 2 por 2 igual a 4, es solo multiplicación. En el tiempo es convolución. Acá. Ahora, yo quiero saber cuánto vale la salida, ¿okay?, en el dominio del tiempo, su límite, cuando el tiempo tiende al infinito, ¿cierto? Ese es el estado estacionario. ¿Okay? ¿Eso a qué es igual? Al límite, ¿okay?, cuando S tiende a 0. ¿De quién? De S multiplicado por quién? Fuerte. Ustedes han hecho eso, teorema de valor final. Multiplicado por O de S. Okay. Ese es el teorema de valor final. Esto también es igual a límite, solo reemplazando acá, ¿no?, de S cuando tiende a 0, de S multiplicado por la entrada por G de S. Formas de evaluar el teorema de valor final, o sea, encontrar el valor final. ¿Okay? Esto tiene que tender a algún valor constante. Solo cuando tiende a un valor constante yo puedo decir que tengo una salida acotada. Si es que esto tiende al infinito, no va a funcionar. Okay. Ahora, hay una condición para utilizar el teorema de valor final. ¿Cuál será la condición? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo puedo usar el teorema de valor final para encontrar el estado estacionario? Y cuándo, por más que numéricamente yo encuentre un estado estacionario, no sirve. ¿No? ¿Cuándo? Fuerte, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están calladitos? El sistema tiene que ser estable. Si el sistema es inestable, no aplica el teorema de valor final. Si el sistema es inestable, por más que me dé un número, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es, ¿no?, dado el sistema G de S igual a 1 sobre S menos 1. ¿De acuerdo? Defina, determine cuál será el valor de la salida
Ajá, o sea, ¿cuánto vale O de S o de T, ¿no? Cuando el tiempo tiende al infinito. Y cuando I de S es igual a 1 sobre S. Entonces, ¿cuánto vale esto? Todo lo que la gente hace era fácil, ¿no? Yo aplico el teorema de valor final, O de T, el límite cuando el tiempo tiende al infinito. Eso es igual al límite, voy a usar esta relación, esta acá. ¿Okay? S tiende a 0. S hace parte de la propiedad multiplicado por la señal de entrada. ¿Cuánto vale la señal de entrada? 1 sobre S. Multiplicado por G de S. ¿Cuánto vale G de S? 1 sobre S menos 1. ¿Okay? Esto se cancela. Y finalmente, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Menos 1. Entonces, menos 1. Y es fácil, ¿no? La gente dice menos 1. Si en el examen incluso te ponen como alternativa menos 1, todos contentos. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Entonces vamos a ver el MATLAB rápidamente, ¿ya? Aquí nos vamos al MATLAB y entramos al simulink. En el simulink creamos el modelo. Todos, por favor, entrar al simulink y van creando ese sistema, ¿no? Un sistema GDS y vamos a poner uno DS y queremos ver el valor de estado estacionario. Para los que ya cargó el simulink van construyendo el sistema. No sé qué es. Subsiste. Señales. No sé. Creo. Para que haga un modelo, no, lo que está diciendo ni se cree tal otra cosa. Ahí está. Entonces aquí funciona de varias formas, ¿no? Ustedes saben, doble clic y digitas step. Será la entrada. Otro, creo que es TRF. Transfer function. Otra, out, de salida, ¿no? Listo, esas tres cosas. Los mismos. Luego de eso, esto puede ser nuevo, es facilísimo. Solo pones dash, de dashboard. Listo. Ahí en este dashboard nos va a ayudar a. Aquí hay un símbolo de hipervínculo, ¿no? Dice conectar. Haces un clic y te va a salir esta cambia de color, ¿cierto? Con eso nos acercamos aquí a esta línea que queremos monitorear la entrada. Un clic, se pone en medio celeste sombreado y le haces un clic en aceptar esto. Ok. Otra vez le haces clic ahora sobre el otro bloque que está acá atrás, que era salida. Igual te va a volver a salir esto y le haces clic en los dos. Ya está ahí. Ahora nosotros tenemos que configurar escape, con escape ya sales de ahí. Y acá para que sea un poco más reconocible, didáctico, en fin, sobre la línea le pones entrada y acá le pones salida. Listo. El sistema es 1 sobre S menos 1. Doble clic, ahí ya sabes, colocar acá
menos 1. Y acá el step, por defecto ya sale un step que es 1 sobre s, ¿no? Pero este es el paso en un segundo. Listo. Pero ¿cómo sale? Entonces, según nuestro cálculo, ¿cuánto es el valor de estado estacionario? ¿A cuánto debe tender esto cuando el tiempo tiende al infinito? ¿A cuánto debe tender? ¿Cuánto? Menos 1. Pero ya les he advertido que eso es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué es falso? ¿Pero por qué tiende al El infinito? sistema, El sistema es inestable. estable. GDS, ya sabemos que es inestable, pero numéricamente te da esto. Pero si estamos distraídos, vamos a asumir que es cierto que es menos 1, pero no es. Acá lo vamos a ver. Simulamos. Pero Ahí está. no sé qué he hecho. Solo lo he puesto uno. Mira, voy a ponerlo. Vamos a hacerle un zoom, ¿ya? Hacer un zoom aquí. Ponle menos. Ya, ahí. No. Menos. Ya saben cuál es la pregunta que les voy a hacer, ¿no? No salió. Primera pregunta, la facilita. Otra vez voy a hacer Ya pues son esto los para que haya cables. mayor Dale, contraste. dale. Hasta acá hay mayor Dale contraste. tus cables. También a la. Primera pregunta, facilita. ¿Cumple con la condición vivo? No cumple con la condición vivo. Axel, ¿por qué no cumple con la condición de vivo? Porque no se está la señal de salida no se está limitando en amplitud que va a quedar limitado. Excelente. La condición vivo dice que para toda entrada limitada en amplitud, la salida debe ser limitada en amplitud. Y el menos 1 que habíamos calculado, este menos 1 entonces no tiene un significado práctico. No tiene un significado práctico. Eso porque el sistema es inestable. ¿Ok? Entonces, Menos uno. eso nosotros tenemos que tener siempre la madurez, el cuidado, ¿no? Y si tengo un sistema inestable, ya pues el sistema es inestable. Por más que yo quiera encontrar el valor final, ya sé que va a ser indeterminado. Puede ser infinito positivo o puede ser infinito negativo, pero el sistema es inestable. Entonces, esa es una forma. ¿Ok? Otra forma es el criterio de Routh-Hurwitz. Esto creo que no lo han estudiado. Teorema de valor final sí lo han estudiado. Pero Routh-Hurwitz conmigo, vamos a estudiar eso. Dentro de los métodos gráficos, respuestas en el dominio del tiempo, o sea, esto es una respuesta en el dominio del tiempo. Hay respuestas, localización de polos y ceros, ¿no? Son las raíces del numerador y el denominador, ¿no? Polos y ceros. Lugar de raíces, esa es una herramienta que en breve vamos a estudiar. Diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, diagramas de Nichols, hay varios de gráficos, ¿no? Respuestas gráficas. Nosotros nos vamos a enfocar en estos primeros 4. En estos primeros 4 para analizar la estabilidad a través de métodos gráficos. ¿Okay? Ahora, algunas características adicionales de los sistemas estables. La respuesta transitoria debe valer 0 cuando el tiempo tiende al infinito. O sea, si tú le das un escalón, o acá en todo caso vamos a cambiar esto para un sistema de segundo orden. ¿Ya? O un sistema de primer orden, ¿no? Que primero es. Ahora nosotros ejecutamos. Ahí está. ¿Cumple con la condición vivo? Sí cumple con la condición vivo. La entrada acotada en amplitud, la salida también es acotada en amplitud. ¿Qué es transitorio? A ver, más fuerte. Es el tiempo donde está evolucionando la respuesta. Entonces, ese tiempo está evolucionando, ese es el transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, definición de teoría, ¿no? Está ahí. ¿Qué nos dice? ¿Qué debe pasar con el transitorio?
característica de estabilidad. ¿Qué sucede con el transitorio? A ver, fuerte, por favor. ¿Qué dice? Debe tender a cero. Debe tender a cero, o sea, el transitorio debe desaparecer. Acá también vamos a poner otro sistema de segundo, un sistema de segundo orden. Acá ampliamos. Es un sistema de segundo orden. Queremos que esto sea más pronunciado, entonces debe ser así. Ajá, ¿se dan cuenta? Vamos a poner un poco más pequeño, 0.5. Ok. Ahí está. Voy a simular por más tiempo, unos 25. Ahí está. Entonces sí lo podemos notar, ¿verdad? ¿Cumple con la condición vivo esa respuesta? Sí cumple con la condición vivo. Pero ¿hasta dónde? ¿En qué segundo termina el transitorio? ¿En qué segundo? Mario, ¿en qué segundo termina el transitorio? Creo que 22. Aproximadamente en el segundo 22, ¿no? Aproximadamente. Entonces hay reglas, hay criterios. Algunos te van a decir más o menos en el segundo 15, 14 terminó el transitorio, otros te dirán en el segundo 22. Hay criterios para determinar cuándo termina. Pero acá viene una cosa que hay que abstraer. S, esa es la gran pregunta, esta S, ¿no? Esta S, o esa S que está acá, en términos, bueno, ¿qué representa la S? JW, pero en la práctica, ¿qué es eso? En la práctica, nosotros somos ingenieros que tenemos capacidad para hacer ciencia, sin duda alguna, pero nuestro núcleo principal, nuestro core, nuestra fortaleza principal es construir soluciones y entender la matemática y la física de la forma más práctica posible. ¿Okay? Entonces, parte de esa práctica implica saber qué cosa es ESI. Y en varios cursos lo han visto y lo van a seguir viendo seguramente un poco más. Pero ¿qué es ESI en términos prácticos? ESI. ¿Qué es ESI? Roberto, ¿qué es ESI? En términos prácticos, ¿no? O usted. Era un epsilon que tendía a una frecuencia de tal manera que descomponía la señal. ¿Cuál es su nombre? David. David. Entonces, usted va a ser ingeniero en breve, se lo aseguro. Y va a trabajar con algún técnico, operario, así. Los técnicos tienen bastante experiencia práctica, ¿no? Y ese es el valor que tiene el técnico. Y le va a decir, ingeniero David, ¿qué es ese? ¿Cómo le va a explicar usted? Sin duda alguna, el técnico tiene mucha experiencia práctica, pero poca experiencia teórica en matemáticas. Usted le va a empezar a hablar de cosas así. ¿Puede entender? Si yo le explicaría ese, pues le hablaría de Laplace, que es algo más general. Entonces, si definimos Laplace, pues sería la integral de 0 al infinito. El técnico no entiende de Laplace, no entiende de integrales, entiende de máquinas, variadores de velocidad, cables. Va a entender de luz, va a entender de obras civiles, obras mecánicas. Laplace, ¿qué será por Laplace? Me suena, ¿verdad? Es una variable para representar una señal en el tiempo en frecuencia. Más o menos, más o menos. Hay algo más. Ahorita llegamos, lo bueno es que vamos a llegar ahí. S, ¿no? ¿Nada? S representa todos los fenómenos dinámicos. Entonces, en modelamiento de sistemas dinámicos, ustedes han estudiado todo en función de S, ¿verdad? El sistema masa, resorte, amortiguador, circuito RC, circuito RLC, todo eso tiene una S, ¿no? La S de Laplace, complejo. ¿Pero qué quiere decir? Dinámica, ¿no? Esa S representa la dinámica. Y en términos prácticos, ¿qué es dinámica? La dinámica de un taladro, por ejemplo. Si se ha utilizado un taladro de 220. S, ¿dónde está? ¿En qué momento? ¿Qué es S en el taladro? O cuando está manejando un carro,
o están viajando como pasajeros en un carro, en algún momento aparece S. Es el pico. Ya, por ahí, Cuando, más o menos. cuando prendes un motor siempre hay un pico de Ya, entonces, ¿qué sería de manera general ese pico? el punto de arranque. Arranque Más directo. o menos. Las frecuencias. Las, Frecuencias. más o menos. Señales. Sí, son señales. Sí. Es estado de señal. Vamos a decir, ese es un estado de señal. Entonces, no se van a olvidar que les voy a preguntar en las próximas clases, y ahora les cuento. S representa todos los fenómenos dinámicos transitorios. Fenómenos dinámicos transitorios. Entonces, ¿dónde está el transitorio? Está acá. Acá ya no hay transitorio. Aquí, a partir de acá, ¿cómo se llama? Estado fuerte. De acá para allá es el estado estacionario. Y de acá hacia atrás es el estado transitorio. Entonces, esto es S. S diferente de 0. S acá es, ¿cuánto valdrá? Si esto es diferente de 0, ¿cuánto vale de acá para acá? 0. 0. Entonces, ¿qué dice el teorema de valor final? Cuando S tiende a 0. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy evaluando la parte transitoria o la parte estacionaria? Estacionario. Estacionaria. Entonces, yo estoy evaluando, esto estoy descartando. Después de que ya sucedió esto, yo quiero saber cuánto vale el valor final. Una pregunta. Sí. Si estamos definiendo como señal, estado de señal, a esos momentos dinámicos, pues cuando usted me dice que el S tiene que tender hacia 0, pues estaríamos hablando es como cuando la máquina se tiende a apagar o algo así. No apagar, sino a estar, a que las señales están cumpliendo la condición vivo. Hay una entrada controlada en amplitud y también hay una respuesta acotada en amplitud. Pero más me refería al fenómeno físico que estaría ocurriendo cuando tiende a 0. ¿Qué es lo que pasaría? Claro, eso se llama estado estacionario. Pero en el tiempo, no en el modelo teórico, sino en la realidad, ¿qué significaría que tiende a 0? ¿Que la máquina deja de funcionar? No, la máquina está operando en condiciones de estabilidad máxima. Todo lo que entra genera un fenómeno que es proporcional a la entrada. El alto. Por ejemplo, cuando un avión está volando, llega un punto donde todo es constante, ¿no? Pero se está moviendo. El consumo de combustible es constante, la velocidad es constante, todo es Es constante. como cuando arranca un carro, algo así. Cuando arranca un carro sería esto, ¿no? Transitorio. Transitorio. Una vez que ya está a velocidad constante, ya ha alcanzado el estado estacionario, pero no está detenido, está solamente estabilizado. Ajá. Entonces, resumiendo, otra vez por ahí, a ver quién. Marcelo, S, ¿qué quiere decir S? Ingeniero Marcelo, ¿qué significa S? ¿Qué representa S? Citándolo usted. Son los fenómenos dinámicos transitorios. Más fuerte. Usted tiene que siempre, como ingeniero, mostrar confianza, ¿no? Y no necesariamente, como dicen coloquialmente, con la panza, ¿no? Sino con sus palabras, ¿no? Entonces, usted tiene que mostrar confianza y decirle con toda actitud y toda confianza qué cosa es eso. Son los fenómenos dinámicos transitorios, lo que también se podría explicar como Sí, está bien, solo usted lo debe decir con más confianza, ¿no? Son todos aquellos fenómenos transitorios, están representados por S. Entonces hay fenómenos transitorios en la electrónica, en la electricidad, en la mecánica, los sistemas térmicos, ¿no? Tú estás ahí un día sábado, domingo, haciendo ahí, preparando algo en casa y vas a hornear un pollo, un pastel de papas. Entonces tú pones todo eso ahí dentro del horno y tú lo pones a 80 grados centígrados. Esa temperatura va a llegar a 80 en el momento. Toma su tiempo.
ese tiempo que está evolucionando la respuesta es el estado estacionario. No, transitorio. Es el estado transitorio. En ese momento transitorio, ¿cuánto vale S? En el momento transitorio es diferente de 0. Cuando alcanza el estado estacionario, S vale 0. Entonces, esa sería una interpretación del teorema de valor final. Entonces, como ingeniero siempre tienes que buscar las formas prácticas de explicar la matemática. Si no tuviese una explicación práctica, no hace parte de la ingeniería todavía. Está más en el campo abstracto, está en la matemática, en la computación pura. El valor final en la gráfica, ¿dónde se encuentra? El valor final, por eso dice, cuando tiende al infinito, ¿verdad? Esto está tendiendo a 0. Y la tendencia al infinito, ¿dónde está? ¿Esto es el infinito? No, el infinito es matemáticamente en el infinito, ¿no? Pero casi siempre te va a dar la misma respuesta. ¿A partir de dónde se considera que acabó el estado transitorio? Cuando acabó el transitorio, entonces se puede inferir o asumir que el tiempo está tendiendo hacia el infinito. Entonces, es una forma de interpretar eso. ¿De acuerdo? Mira, esto es sencillo. Entonces, ahora, otra forma matemática de saber si el sistema es estable, una característica es la parte real, ¿no? La parte real de los polos de la función de transferencia que están en el lado izquierdo. La parte real de los polos tienen que estar en el lado izquierdo. Entonces nosotros tenemos el plano S, el eje real, el eje imaginario. Los polos, ¿dónde deben estar? En el lado izquierdo. ¿Okay? Pueden estar aquí, las raíces, pueden estar aquí, pueden estar en cualquier lugar, pero no pueden estar acá, ¿no? Si tiene polos en el lado izquierdo o incluso en el origen, el sistema es inestable. Esa es otra explicación matemática, ¿no? Características de los sistemas estables. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas hasta acá, amigos? ¿Alguna pregunta? Penúltima persona de esta columna. Ajá. Usted. S, ¿qué significa? Son todos los fenómenos dinámicos que están localizados o que se manifiestan como señales transitorias. Usted está sentada en un transporte público, cualquiera de nosotros, ¿no? Y de pronto va a arrancar, no se siente aquella sacudida. Esa es la parte transitoria, ¿no? Entonces, si nos ponemos ahí a analizar meticulosamente, esa es la fase donde S, la variable compleja, es diferente de 0. Una vez que se ha alcanzado la estacionariedad, todo ha alcanzado la estabilidad y S, por tanto, se asume que vale 0, o tiende a 0. ¿De acuerdo? El plano real, es un plano igual. Ahora, algunas características de las funciones de transferencia, o sea, esto ya han estudiado ustedes. ¿Qué es una función de transferencia? Es un polinomio, ¿okay? Es un cociente, división de polinomios, donde la característica importante de este cociente es que sus condiciones iniciales sean iguales a 0. Entonces es una relación de polinomios. Aquí, por ejemplo, tenemos esta expresión de un sistema de segundo orden. Y de esto, ustedes ya han trabajado bastante con el MATLAB y Simulink, ¿verdad? No se preocupen, el profesor Eric se va a encargar también de ponerlos al día con eso. ¿Okay? Entonces, aquí están los principales comandos: TF, transfer function, de numerador y denominador. Luego de eso, esta instrucción step, que es la respuesta al escalón. Diagrama de Bode, ¿okay? Y mapa de polos y ceros. Mapa de polos y ceros. Entonces, eso nos va a dar
el step nos da esta respuesta. Acá no aparece, pero hay algo que está implícito ahí, ¿no? Que es la señal de entrada, es el escalón unitario. Entonces, implícitamente hay una entrada y esta es la respuesta. Entonces, como les había dicho, en esta fase, S es diferente de 0. Y cuando acaba eso, Es ya que sabemos no que será S es igual a 0. Luego, el mapa de polos y ceros, ¿no? ¿Qué viene a ser eso? Las raíces, ¿no? Las raíces, en este caso, de este polígono. Fíjense, vamos a aplicar el teorema de valor final a esto acá, ¿ya? Entonces, el límite de la salida en el dominio del tiempo, cuando el tiempo tiende al infinito, es igual al límite, S hace parte de la propiedad, cuando S tiende a 0. Si esto acá nos dice que debemos aplicar S multiplicado entrada por el sistema, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Entonces acá, entrada, ¿cuánto vale la entrada, amigos? Es El step. ¿Step cuánto vale? Acá está. 1 sobre S. 1 sobre S. Y el sistema. Este es el sistema, ¿no? S al cuadrado más 4S más 100 y arriba 100. Ok. Para aplicar el teorema de valor final debemos evaluar ese límite. Esto es bastante sencillo, ¿no? Esto se va a cancelar y el resto vamos a hacer que valga ¿cuánto? 0. Porque yo no quiero saber nada de la parte transitoria. Esto queda como 100 entre 100 igual a 1. ¿Dónde está ese 1? Esta respuesta en celeste, ¿no? ¿A cuánto tendría? A 1 tiempo. A 1. Aquí está. Esto va a funcionar siempre y cuando que GDS tiene que ser ¿qué? Estable. Tiene que ser estable. Y una forma de ver eso es la posición de sus polos. Para eso tú puedes hacer la instrucción pole o acá en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aprovechamos el MATLAB. Entonces, numerador igual a 100. no, nombre de igual a 100. Paréntesis, pero En preference, profe. En preference. Decime mientras al lado, en layout. Del layout. En preference. Este es. Gracias. Ahí lo dice plain al lado, es el número. Ahí está. Para no quedarnos ciegos. Se ve un poco mejor. Entonces, denominador igual 1, 4, 5. El sistema igual, esta es la instrucción, ¿no? TF, transfer function, numerador, denominador. Listo. Ahora, la instrucción pole te da los polos. ¿Pole de quién? Del sistema. Ahí está. Entonces, estas son las coordenadas en el plano S. Menos 2 más menos 9.7. Menos 2 más menos 9.7. Y eso está acá, ¿no?
coordenadas menos 2 más menos 9.7, está un poquito más abajo, ¿no? Están en el lado izquierdo del plano S. Están en el lado izquierdo del plano S. Por tanto, el sistema es estable. Ahora, el diagrama de Bode, ¿no? Este es su diagrama de Bode. La forma, en breve vamos a ver cómo analizar la estabilidad, pero básicamente la respuesta en fase tiene que estar entre 0 y menos 180 grados. ¿Okay? Regiones donde esto ha salido de menos 180 quiere decir que hay zonas inestables. Zonas inestables. ¿Okay? Entonces, el eje de la frecuencia que tenemos acá es S. S igual, pero solamente la parte imaginaria. Esta es la magnitud de las frecuencias. ¿Okay? ¿Qué más? Algunos parámetros importantes. Esto es a malla abierta. Parámetros importantes de la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden. Casi todos los sistemas de control se asemejan a las respuestas de un sistema de segundo orden. ¿Okay? Entonces, en ese momento va a aparecer periodo de oscilación, que es igual a ¿qué? 2pi sobre la frecuencia amortiguada. ¿Dónde está la frecuencia amortiguada? Resulta que acá tenemos un polo y hay dos componentes a partir del origen. Esto viene a ser la frecuencia natural. Frecuencia natural. Y aquí, esto tiene componentes, ¿cierto? Tiene una componente real y una componente imaginaria. La componente imaginaria se llama frecuencia amortiguada. Y la componente real es menos coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Entonces, el periodo de oscilación, o sea, este es el periodo de oscilación que va desde acá hasta acá, puede ser. Es un ciclo, ¿no? El ciclo de oscilación, que es igual 2pi entre la frecuencia amortiguada. Luego, el tiempo de pico, o sea, este acá, ¿cuánto vale? Es el periodo, o sea, este periodo, duración entre 2. O puede ser también interpretado como pi entre la frecuencia amortiguada. Tiempo de subida, ¿no? Rise time, viene desde aquí, desde el 10% hasta ¿cuánto? ¿De cuánto a cuánto es el tiempo de subida? La respuesta que se mide del 10% de respuesta hasta el 90% de respuesta. Tiempo de subida, rise time, aproximadamente 1.8 entre la frecuencia natural. ¿Quién es la frecuencia natural? Esta distancia. Esta distancia es la frecuencia natural. Luego, el tiempo de estacionariedad, tiempo de asentamiento, steady time, este acá. El tiempo de estacionariedad es igual a 4 entre este producto. Coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural, este acá. O sea, 4 entre la parte real. ¿No? ¿La parte real de quién? De los polos. Entonces, estas oscilaciones, ¿qué quiere decir? Un criterio de 2%. Cuando esta oscilación, la amplitud de esta oscilación es menor al 2% de la entrada, 2% de 1. Entonces se considera que a partir de acá alcanzó la estacionariedad. Cuando hay otros criterios esto cambia, pero ligeramente. El sobreimpulso, ¿no? Acá es el overshoot, que falta una O. El overshoot acá, ¿a qué es igual? Tenemos esta fórmula que tiene una relación directa con el coeficiente de amortiguamiento. Si nosotros despejamos de aquí, este es el valor del coeficiente de amortiguamiento en función del overshoot. El overshoot, falta una S. Y otra forma geométrica es, aquí hay un ángulo. Entonces, este ángulo, ¿qué es igual? Al coseno de ese ángulo, coseno de teta es igual al coeficiente de amortiguamiento. Modelamiento de sistemas dinámicos, amigos. Ahí ustedes deben haber jugado al revés y al derecho con estas funciones, porque es malla abierta. ¿Okay? Sí lo han practicado, ¿verdad? Sí.
modelamiento de sistemas dinámicos. Entonces eso tiene que por eso es un repaso. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Entonces aquí hay un ejercicio que les recomiendo estudiar. Acá está la respuesta. Bueno, tenemos el sistema, ¿no? Los polos, con instrucción pole. ¿Okay? Ahora, el valor absoluto de P. ¿Qué nos entrega APS P? P es esto, ¿no? P son los polos. APS P, ¿qué nos entrega? También como amortiguador. La magnitud, ¿no? Es como que está aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más raíz más 9.798 al cuadrado. Su raíz de esto vale 10. Preparamos polos, vale 10. Y justamente es esto, ¿no? La frecuencia natural. Entonces acá tienes la parte de la frecuencia amortiguada que vale menos, más 9,798. La parte real, ¿cuánto vale? Menos. Para saber el cateto, ¿no? La hipotenusa, la frecuencia natural, es solamente esto, ¿no? Teorema de Pitágoras instruccionados. ¿Cuánto vale, por cierto? Frecuencia natural, ¿cuánto vale? Frecuencia natural, ¿cuánto vale? Falcon, ¿cuánto vale? La frecuencia natural. Dado que esto vale menos 2, esto vale 9,798. ¿Cuánto vale la frecuencia natural? No. ¿Cuánto vale? 10, amigos. Aquí estamos hablando de que vale 10. La frecuencia natural vale 10. La frecuencia amortiguada, 9,798. Ahora, fíjense, yo quiero medir este ángulo teta. El ángulo teta, ¿cómo lo voy a medir? El arco tangente degree, quiere decir, ¿no? Esto es en grados sexagesimales. Entonces, el teta, ¿qué es igual? Arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces ahí está, 9,798, la parte imaginaria sobre la parte real, que es 2. Cuando debería poner menos 2, igual nos va a dar 78. O sea, esto vale 78.46 grados. Acá la fórmula, esta fórmula, ¿no? El periodo de oscilación, 2 veces pi entre parte imaginaria 0.6. ¿Están de acuerdo en que el tiempo de pico es 0.6? No, el periodo, perdón, el periodo de oscilación, no es el tiempo. Periodo de oscilación. Entonces puede ser del mínimo, los dos primeros mínimos, ¿no? De este punto hasta este mínimo. Ese es un ciclo. ¿De acuerdo? Esto es un ciclo. ¿Cuánto vale esto? ¿Dónde cae? Sí, más o menos. Sí, entonces se aproxima. Se aproxima. 0.6. Ahora, tiempo de subida, según la fórmula, 1.8 entre 10. ¿No? Es la frecuencia natural, o sea, 0.18. Entonces, vamos de acá, ¿no? Desde el 10% hasta el 90%. 10% hasta el 90%. Entonces, ese tiempo, ¿no? Está acá. Ese tiempo valdrá 0.1. ¿Qué dice? Este tiempo vale 0.18, ¿sí o no? Sí, 0.18. Después Z, acá es el coeficiente de amortiguamiento. Es el coseno del ángulo, o sea, la fórmula, aquí está, ¿no? Coseno de esto acá, coseno del ángulo nos da el coeficiente de amortiguamiento 0.2. Entonces, el plano S, gran pregunta, amigos, ¿ustedes están familiarizados con el plano S y esos datos? El plano, este es el plano S, ¿no? Plano S. ¿Qué? ¿Está familiarizado con el plano S? Más o menos.
empíricamente, ¿no? X y Y ya sabemos que son valores imaginarios, valores reales. ¿Ok? Ahora, están viendo aquí estos semicírculos. ¿Qué representan esos semicírculos? Y acá ven otros parámetros, 0.7, 0.07, 0.15, 0. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Creo que, no sé si mal recuerdo, pero era sobre una de la transformada, tenía que hablar que había movilizantes, de tal manera que si se acercaban más, pues representaban, creo que una transformada en el plano de los imaginarios. Más o menos, más o menos. O sea, un sistema de segundo orden tiene, una función de segundo orden tiene la siguiente forma, ¿no? G de S igual, voy a poner otro color. G de S, aquí es igual. S al cuadrado más 2 veces coeficiente de amortiguamiento, frecuencia natural, S más frecuencia natural al cuadrado. Y en el numerador es frecuencia natural al cuadrado. La forma general. Entonces, frecuencia natural, ya hemos dicho que la frecuencia natural es esta distancia, del origen hasta el polo. Okay. Entonces, este 2 menos 2, ¿quién es? Ese es el producto de frecuencia, el coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. Esta distancia ya sabemos que es la frecuencia natural. Okay. Ahora, estos valores 0.07, 0.15, todos ellos son el coeficiente de amortiguamiento, amigos. Es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento? Según esta fórmula, ¿cuánto vale? 0.2. Entonces, fíjense dónde está localizado, sobre cuál de estos radios está localizado. Aquí es 0.07, 0.15. Acá es ¿cuánto? 0.23. Entonces, está el polo, está localizado entre 0.15 y 0.23. Entonces, ¿dónde estará exactamente? En 0.2. 0.2. El tiempo de estacionariedad es esta fórmula, ¿no? Tiempo de estacionariedad. Nos dice, mira, el tiempo de estacionariedad es 4 entre la frecuencia, producto frecuencia por coeficiente de amortiguamiento. Entonces acá está frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. El resultado te dice, bueno, es 2, amigo. ¿Y dónde está 2? Aquí está. ¿Será? ¿Qué opinan? ¿El tiempo de estacionariedad vale 2? Cerca, bastante cerca. Bastante cerca. Son aproximaciones. Listo. Ahora, ya hemos hablado de que todo esto está regido por las transformadas de Fourier y la transformada de Laplace, ¿no? Principalmente la transformada de Laplace. O sea, sistémicamente, una señal, la interacción entre una señal y un sistema genera otra señal de salida. Y la relación que existe entre señal de entrada y sistema es, en el dominio del tiempo, es dada a través de esta operación que se llama la convolución. Tendríamos que resolver por varios métodos la convolución para encontrar la respuesta. Pero no es nuestro enfoque. Entonces, no es nuestro enfoque y nosotros nos apoyamos en la transformada de Laplace y su propiedad que nos dice que al final la salida en el dominio del tiempo de la frecuencia O de S es igual a la entrada en el dominio de la frecuencia multiplicado por el sistema en el dominio de la frecuencia. Una ecuación diferencial se transforma, se convierte en una ecuación algebraica. ¿Okay? Ahora, aquí hay otra cosa, ¿no? Cuando S, la variable S, se considera, o sea, S, ¿qué es lo que tiene? S es igual a la parte real más la parte imaginaria. Eso está en el plano S. Aquí está. Entonces, todo esto es el eje imaginario y esto viene a ser el eje real.
Y la respuesta, ¿no? Acá tenemos un polo, acá hay otro polo. Polo S tiene una parte real más menos una parte imaginaria, que en algunos casos le dicen real más J omega, ¿no? La parte imaginaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando la parte real, la parte real vale 0? Pues ya no evaluamos todo el plano, sino vamos a evaluar únicamente el eje imaginario. Entonces acá nosotros aplicamos esto a la transformada de Laplace y obtenemos la transformada de Fourier. Hay una relación estrecha entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una particularidad de la transformada de Laplace. Es una particularidad. ¿Okay? ¿Qué más? Esto sí debe ser algo nuevo para ustedes. ¿Qué es la transformada de Laplace? ¿Qué es una transformada? Un cambio de plano. Un cambio de plano, un cambio de dominio matemático. Laplace. ¿Quién era Laplace? ¿Quién era Laplace? Laplace era filósofo, economista, político, ministro de Hacienda de Napoleón. Entonces, y lo que él quería hacer es predecir el futuro. Entonces, necesito predecir el futuro. ¿Y cómo represento los hechos de la vida real? Entonces, una forma de representar los hechos de la vida real era a través de las funciones matemáticas. Ahora, si yo puedo predecir una función, cuál es el próximo resultado de una función matemática, eventualmente podría predecir el futuro. Entonces, pero su objetivo así global era saber cuál es el futuro de las cosas. Quiere prever el futuro, pero de manera sistemática. La gente me decía, está loco, no sé cómo. Eso parece brujería, pero no es brujería. ¿Cómo predigo el futuro? Entonces, una señal, ¿no? Una señal tiene más o menos este comportamiento, ¿no? Una señal no es constante como en el MATLAB. En la vida real, esto es una señal. Si es temperatura, al mediodía llega esto, en la tarde cae, se enfría, al día siguiente, y así va, ¿no? Entonces va a haber una cuestión de estacionalidad. En verano hará más calor, en invierno hará menos calor. Entonces, se puede predecir el futuro, pero son estas perturbaciones las que a veces nos distraen, ¿no? Entonces, a veces tú no lo notas, ¿no? Tú vas a ver estas cosas. Entonces, ¿yo cómo puedo predecir el futuro? Y su concepto era esta fórmula, ¿no? Entonces dice, yo puedo predecir el futuro de la siguiente manera. Debo multiplicar esta función en el dominio del tiempo por un promedio estadístico. Este es el promedio estadístico que representa la campana de ¿quién? La campana de Gauss. Entonces, encontrar el promedio estadístico de esta señal y debo analizar todas las posibles señales, ¿no? Encontrar el promedio estadístico de todas las posibles respuestas. Y esas posibles respuestas van del menos infinito al más infinito. Entonces, eso es el significado, ¿no? De la transformada de Laplace. Encontrar el promedio estadístico. Ahora, el resultado de una transformada de Laplace es una superficie. Esto acá es una superficie. Todo esto representa una superficie. ODS es una superficie. Ahora, esa superficie tiene esta forma. Lo que nosotros vemos, el plano, se llama este plano superior o plano horizontal del plano S. Entonces, cuando observamos este plano S desde la vista superior,
tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, imagínate, esto es una superficie, ¿verdad? Y tú viajas como si fueran unas montañas, y tú lo ves por encima, vas a ver la localización de quiénes. ¿Quiénes son estos, matemáticamente hablando? Los polos. Estamos hablando de este sistema, ¿no? Tal cual, estos son los polos. Ya hemos analizado, ya sabemos cuál es el sistema. Aquí están, así nos entrega el MATLAB, pero una respuesta matemática más real que esta característica. Es una superficie, ¿okay? Es una respuesta tridimensional, es una superficie, una vista superficial que demuestra la localización de los polos. ¿Okay? Ahí están sus coordenadas, ¿no? Es menos 2 en la parte real, más menos 9,7, ¿no? Entonces esta parte es menos 9,7 y este también vale menos 2, pero más 9,7. ¿Okay? Estamos viendo la transformada de Laplace. Pero esto es para todo evaluando todos los posibles valores de S, todas las posibles respuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando S únicamente vale S igual a J omega? O sea, solamente todos aquellos valores que están sobre el eje imaginario. Cuando yo voy a considerar solo los valores que están sobre el eje imaginario, estoy trabajando con esta condición. Entonces, ¿eso implica qué? Eso implica que sobre él, sobre esta superficie, como si fuese un cuchillo, ¿no? Tú tienes un cuchillo, lo vas a bajar y lo vas a cortar, ¿no? Como si fuese un queso, como si fuese una torta. Y te va a quedar un perfil, ¿cierto? Te va a quedar un perfil. ¿Todos están de acuerdo? Al cortar esta superficie, te va a quedar un perfil. Aquí está, este es el perfil. Ahora, ese perfil lo voy a marcar con otro color. ¿Qué será? Este perfil. Y es simétrico. Tienes este lado y tiene su espejo. ¿Qué representa este perfil? El espectrograma, también conocido como el diagrama de Bohr. Eso es. Tienes el diagrama de Bohr. Entonces, una vez más, nosotros podemos ver que la superficie S es la transformada de Laplace. Y el espectro es este conjunto de datos en el dominio de en el dominio complejo de la frecuencia. Por tanto, una vez más, la transformada de Fourier es una particularidad de la transformada de Laplace. ¿Okay? Incluso históricamente tiene sentido. Fourier era alumno de Laplace. Fourier era alumno de Laplace. Entonces, seguramente los tomó como base los estudios de su profesor, hizo otro tipo de análisis, encontró unas necesidades, porque lo que él estudiaba era la propagación del calor. Y una forma de relacionar ha sido de que lo que Fourier ha aportado son las series de Fourier, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las series de Fourier? Series de Fourier. Que toda señal puede ser descompuesta en sinusoidales. Claro, toda señal periódica. Toda señal periódica puede ser descompuesta por senoidales, ¿no? Es una sumatoria de diferentes señales senoidales con fases y amplitudes diferentes, puede constituir una señal periódica. Entonces, junto con eso vino la transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, para que no nos vayamos a quedar dormidos, en esta parte, voy a volver a entrar a visual. Hay un archivo. Esta acá que dice feedback control, algo le ha pasado, pero básicamente yo quiero que se copien esto. Copienlo todo, tal cual. Y vamos a crear un script. Acá nosotros creamos un script. Control B. Y ahora vamos a trabajar con este script. En este script todavía falta mejorar algunas cosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros acá declaramos el numerador y el denominador.
Por el momento, dejamos como tal y vamos a hacer un simulacro. Acá voy a guardar, cambiar ese folder. No me sabemos. Y ahora tenemos uno. Y ahora una parte, ver esta parte y luego y otro. Es que nos conectó, creo, ¿no? Ahí. El de nuevo. ¿Qué? Nada. Ahí está. Ujú. Entonces, esto es una transformada de Laplace de esta función. Acá la vamos a copiar. Copio. Está acá. Ahí está. Entonces, este sistema, ¿no? O sea, como sistema es una función matemática, ¿sí? Por el momento es una función matemática cualquiera. No representa un sistema físico como tal. Pero esta es su transformada de Laplace. Son las características de su transformada de Laplace. ¿Okay? Acá tenemos, claramente se trata de un sistema inestable. Todavía no se fijen en las líneas, solo fijémonos en el valor de los polos. ¿Dónde está? Acá hay un polo en el lado derecho, por tanto el sistema es inestable. ¿Okay? Este es su diagrama de Bode. ¿Okay? Y acá nosotros podemos ver la superficie de Laplace. Entonces aquí nosotros podemos manipular y ver, ¿no? Con esto, ahí lo tienes. Entonces, los máximos, ¿qué será que representan? Los máximos representan los polos. Esto que está acá, está acá atrás. ¿Okay? Y los mínimos, ¿qué representan? Los ceros. Esto más o menos está así. Ahí están los mínimos, que son estos dos ceros. Y cuando nosotros cortamos esto sobre la superficie, cuando S vale 0, vamos a encontrar más o menos esto. Entonces, para hacer ese corte, para hacer ese corte que estaría acá, ¿no? Sería hacer ese corte aquí. Nosotros acá en este programa hay una parte que nosotros podemos editar. Entonces, acá, ¿no? Entonces, el corte, ¿dónde está haciendo? Está en 27. ¿Dónde está 27? Aquí, por acá más o menos. Pero yo lo voy a cortar ahora en 0. Volvemos a ejecutar. Ahí está. Entonces, fíjense. ¿Qué representa este perfil sobre el eje imaginario, amigos? El diagrama de Bode. Entonces, acá de repente voy a ver si un poco mejor. Vamos a ver si es que sí. No es tan expresivo, ¿no? Pero esa curva, o sea, este borde, Marcelo, ¿qué representa ese borde? Eso que estoy acá moviendo. Esta parte, ¿no? ¿Quién es? Un pantallazo. Esto acá, ¿no? Esto acá, ¿qué es?
esa curva. ¿Qué era, amigos? El diagrama de Bode. O sea, esto acá. Es ese curva. El diagrama de Bode. No es el de fase, es solamente el de magnitud. ¿De acuerdo? Ese es el diagrama de Bode. Ahora, claro, acá tú puedes cambiar. Vamos a cambiar, de hecho, a lo que tenemos en la diapositiva, ¿no? Esto es esta función de transferencia. 100. Esto acá. Vamos a declarar esto y vamos a obtener esto mismo. ¿Okay? Nosotros acá, esto lo puedes editar como 100 y acá voy a poner y no vuelvo a ejecutar. Ahí está. Esto lo voy a ejecutar con un poco más de distancia, no lo voy a cortar por el momento en 0, lo voy a poner en 10 más o menos. Ahí está. Entonces, esto viene a ser la superficie de Laplace. Tiene otro nombre técnico. Se llama el diagrama generalizado de Bode. También se llama el diagrama generalizado de Bode. Pero es, ¿qué representa eso? El último de esta fila, el que está al lado de Mario. ¿Qué representa esa superficie? ¿Qué representa esa superficie? Fuerte. ¿Qué representa? ¿No? Roberto, ¿qué representa esa superficie? ¿Qué es esa superficie? La transformada de Laplace. ¿Okay? ¿Qué es la transformada de Laplace? Si antes siempre lo has visto en números, resulta que en verdad tiene una expresión geométrica también. Ustedes han hecho CAD, han hecho ingeniería asistida por computadora, han hecho impresión 3D, entonces ustedes saben muy bien a lo que les voy a preguntar. A ver. El chico que está al lado de Axel, sí, usted. La vista superior de este gráfico, ¿qué representa para nosotros? No sé cuál es el nombre técnico, pero es el gráfico en el que se ven los polos si están en la zona estable e inestable. Ya, está bien. ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Quién lo sabe? Diagrama de polos y ceros. Ya tiene otro nombrecito más. Sí, es un diagrama de polos y ceros. La vista Pero tiene otro superior. nombrecito. El plano S. El plano S de Safo. Justamente S de la variable compleja de Laplace. Se llama plano S. Entonces, la vista superior de ese gráfico es el plano S. Así es. En procesamiento de señales, muchas veces uno ve el espectro y ves el espejo. Y a veces el profe nunca tiene el cuidado de decirte qué cosa es el espejo. Y tú asumes que existe el espejo. Entonces el espejo existe porque tienes una respuesta siempre simétrica en relación al eje real. Pero en términos prácticos solo existe el lado positivo. El otro existe matemáticamente, consecuencias de los sistemas complejos, ¿no? Tiene un nombre, ahorita me acuerdo, tiene un nombre eso, pero esto en términos prácticos solo existe el lado positivo, solo es aplicable el lado positivo. Entonces ese es el plano S. Entonces la próxima vez, y yo quiero que eso quede claro, la próxima vez que nosotros estemos siempre viendo solamente planos S, solo esto, ¿no? Okay. O incluso voy aquí al MATLAB.
Esto es CIS. PZMAP CIS nos da el mapa de polos y ceros, también conocido como el plano S. Entonces aquí está el plano S. Entonces yo le hago acá grid, ¿no? Si no acá, malla. Ahí está, ¿no? El plano S. Axis, ¿verdad? Las distancias, y otra vez yo voy a poner axis. Esta vez yo quiero ampliar las coordenadas, ¿no? Entonces yo quiero que sea desde menos 5 y 15, ¿no? Menos 5 a 0 y menos 15 a 2. Ahí está. Este es el plano, ¿cómo se llama? ¿Qué plano? S, el plano S. Hay más cosas, ¿no? Esta es solamente una visión horizontal de quién. ¿Quién es en verdad el plano S? En verdad es una superficie. Entonces, esa superficie también se le llama diagrama generalizado de Bohr. Es esta superficie. Nosotros solo vemos esto, ¿no? Y casi todo el curso vamos a ver solamente este plano, pero por una cuestión de cultura general, nosotros debemos saber que esto es una superficie. Entonces, si yo lo pongo, creo que es acá, las vistas, ¿no? Ahí está. ¿Estoy viendo? Solo esto, esta superficie. Ya lo simplifica, lo ves así como por eso. Pero en verdad es una superficie la transformada de Laplace. ¿Qué les pareció? Ahora sí entendí. Entonces, sí, tenemos que siempre hacer nuestro esfuerzo de poder explicar y entender las cosas de manera gráfica, porque si no es gráfico, tu lenguaje de comunicación es un poco más limitado. O sea, como ingenieros electrónicos, mecatrónicos, o sea, si tú no puedes explicar las cosas de manera gráfica, no es ingeniería, es ciencia, es algo muy abstracto, es computación, pero no es ingeniería. Entonces, estas cosas, una vez que tienen una interpretación gráfica, el próximo paso es sus aplicaciones prácticas. ¿Okay? Bien. Nos vamos a tomar 5 minutos, ¿okay? Para que puedan salir a caminar, cualquier cosa, que veo que están ahí con sueño ya también. En 5 minutos nos reencontramos, ¿ya? Este es el mapa de producción. Sí, ahí dice. Hace mecanismo, ¿no? Está en el sentido grado de libertad, la mayoría de las cuatro barras. ¿Entendiste todo? No se lo da este chévere. Este sí. Tampoco te gusta. Que también se parece un poco a lo de procesamiento. Ah, pero eso no es Me recuerdo un poco. hasta ahora creo que no hemos hecho eso. ¿Qué cosa? No, eso fue cuando ya ustedes habían ido. Ingeniería,